Reptiliano, el video de hoy es muy especial por dos motivos. El primero, hablaré de una de las órdenes religiosas más polémicas de la historia de la Iglesia Católica, los Legionarios de Cristo y su padre fundador, Marcial Maciel. Créeme, si no lo conoces ya, después de escucharme no olvidarás nunca su nombre. Y el segundo motivo por el que este capítulo es muy especial es que hoy, por primera vez en casi 8 años, tendremos a Antonio apareciendo en un video. Sí, Antonio es real, no es un holograma ni tampoco es como el Espíritu Santo. Aunque igual tuvo un hijo con él. Bueno, en realidad es la segunda vez que sale en un video, pero salió como 4 segundos en otro capítulo que hicimos durante la pandemia hace un par de años. ¿Que por qué sale Antonio? Pues tiene un par de cosas que contarnos sobre los Legionarios, una organización que conoce desde adentro. Si te quedas hasta el final del video podrás ver lo que tiene que decir. Pero empecemos por el principio. Los Legionarios de Cristo fueron fundados en 1941 en México por este señor, Marcial Maciel. No les encanta acordarse de Maciel, ni tampoco llamarlo padre fundador. Y es que tuvieron su momento, Luke, soy tu padre, hace unos años, cuando se destapó una de las ollas podridas más hediondas de la historia de la Iglesia Católica. Verás, Marcial, quien era respetado y admirado por la ortodoxia católica y que algunos hacían quiniela vaticinando que se convertiría en santo, era malvado. Realmente malvado. Más malvado que el cierre del pantalón de Ben Stiller en Loco por Mary. Sí, así de malvado era. Ocurrió lo siguiente, ya en los años 50 se decía que Marcial sentía un gusto malsano por los niños, o sea, de ese gusto que te mete en problemas con la ley y te convierte en un paria de la sociedad. Digamos que tenía su manera retorcida de interpretar las palabras de Cristo, dejad que los niños vengan a mí. Hizo falta más de medio siglo para que Maciel fuera conocido como lo que realmente era, una máquina de cometer abusos y un cura al mejor estilo del Papa Borgia que fue por el mundo dejando mujeres, amantes e hijos. Vamos, que era el ojito derecho del Santo Padre. Y esto no lo digo en tono irónico. Maciel era el ojito derecho de Juan Pablo II. Este papa, tan querido por tanta gente, fue un conservador radical que se alió con cuanto personaje inconveniente fue topándose por el camino para poder llevar a cabo su cruzada contra el comunismo y contra la teología de la liberación. Y Maciel, además de que era muy hábil desvistiendo niños y adolescentes, era muy hábil en conseguir dinero e influencias, algo que, como veremos más adelante, no le vino nada mal al Vaticano. Por cierto, si he insistido tanto en la desviación de conducta de este señor, es porque, en serio, la historia del hombre da para un libro de récords sobre sus crímenes. Hasta 60 niños habrían sido víctimas suyas, 60, incluyendo 2 de sus hijos ilegítimos y un sobrino. Para que te hagas una idea, hasta los momentos se conocen 175 casos de abusos dentro de los Legionarios de Cristo cometidos por 33 sacerdotes. Es decir, Maciel solito fue responsable del 34% de los abusos perpetrados dentro de su orden religiosa. Impresionante, pero definitivamente no en buen sentido. Pero ¿cómo fue que se permitió semejante atrocidad dentro de la santísima Iglesia Católica? Bueno, fue la historia de siempre. Como te imaginarás, las cochinadas de Maciel fueron barriéndose por años debajo de la alfombra, que quedó como así. El único detalle es que esas cochinadas fueron barridas nada más y nada menos que por 2 papas. El primero, Juan Pablo II, que como comenté era panita del alma de Maciel e incluso llegó a confesarse con él. Y el segundo, cuando todavía era cardenal, el Papa Benedicto XVI. En el caso de Juan Pablo II, se sabe que en 1997, 8 exmiembros de los Legionarios de Cristo, 7 mexicanos y 1 español, denunciaron ante el Vaticano las atrocidades cometidas por Maciel, quien había abusado de ellos de forma repetida cuando eran adolescentes. Le escribieron una carta al Santo Padre en la que explicaban por qué ese señor no era ningún apóstol y guía eficaz de la juventud, cosa que se decía de Maciel. Sí, suena como la mierda más irónica que alguien podría decir en la vida, solo que la dijo el Papa y la dijo en serio. ¿Y qué hizo el bueno de Juan Pablo? Nada. Hay quien dice que nunca llegó a leer esa carta. Ya sabes, los subordinados se pelotearon el asunto hasta que misteriosamente ya nadie habló de eso y el jefe nunca se enteró.
Otros aseguran que el Papa sabía las guarradas de Maciel y aún así lo protegía. Y luego hay quien asegura que aunque el Papa estaba bien enterado, prefería hacer oídos sordos y las acusaciones se desestimaban porque, bueno, en esa época era muy fácil alegar que se trataba de calumnias y acusaciones malintencionadas de gente muy celosa de Maciel. Y sí, suena como el argumento que esgrimiría un niño de 8 años, pero eran los argumentos que esgrimían desde los legionarios de Cristo. De hecho, en una entrevista que encontré de hace casi 20 años, el sacerdote legionario Juan Pablo Ledesma aseguraba: no descarto la posibilidad de que se abra la causa de canonización de nuestro fundador. Luego, si los entonces rumores de abusos por parte de Maciel podían interferir en su ruta a la santidad, el sacerdote aseguraba: si revisamos la vida de los grandes fundadores, encontraremos que prácticamente se repite la misma historia. Ellos también fueron calumniados, despreciados y amenazados. De manera que esas calumnias contra el padre Maciel yo las veo como algo muy positivo. No representan ningún problema porque son injustas. La verdad saldrá a flote. Solo se requiere tiempo. Tenía razón, la verdad salió a flote en la forma de un enorme y hediondo surullo capaz de producir arcadas hasta en las piedras. En 2006, Benedicto XVI, no pudiendo tapar más el desastre, ordenó a Maciel que se fuera a México y se dedicara a la penitencia y la oración. Y 2 años después, Maciel murió sin haber pedido disculpas ni haber recibido un verdadero castigo por sus crímenes. Sobre el papel de Benedicto en todo esto, si bien fue el que terminó agarrando el toro por los cachos, se dice que ya cuando era cardenal estaba informado de los abusos de Maciel. O sea, ya desde 1988 se sabía bien lo que hacía este señor y se conocían más de 240 reportes al respecto. Pero suficiente de Maciel. Tras su muerte y los escándalos encontrados a su alrededor, los legionarios hicieron un gran esfuerzo por separarse de su figura. Llegaron a retirar cuadros o fotos de sus instalaciones, incluso archivaron los textos y libros escritos por él. Uno de ellos, por cierto, era un plagio. Había que hacer borrón y cuenta nueva. Tras años difíciles y de bajo perfil, en 2021 volvieron al ojo del huracán cuando los Pandora Papers dejaron al descubierto el entramado financiero offshore para poner unos 295 millones de dólares lejos de los auditores del Vaticano. La cosa es que en 2010, cuando Benedicto ordenó una investigación de la orden religiosa, esta creó un fideicomiso especial al que destinaron su dinero y las donaciones que recibían, con un complicado sistema en el que el dinero pasaba por varios países. Se destinó esa plata a distintas inversiones. Si te interesa saber la versión de los legionarios sobre esta noticia, puedes visitar el link que te dejo en la descripción, donde dan una explicación a la función que según ellos tenía ese fideicomiso. Y hablando de las inversiones de los legionarios, según el periodista mexicano Raúl Olmos, que escribió el libro El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, los fondos de inversión a los que va a parar el dinero son variopintos e incluyen a Honeywell y Textron, 2 empresas que, entre otras cosas, producen armas. Otra empresa, Private Media Group, productora de grandes películas como Gangbang Addictions y Fuck VIP. ¿Espera qué? Sé que esto suena un poco como una productora de películas porno, pero no, si tiene otros títulos como Porno Chic o Anal Romance. No, de verdad no creo que sea una productora de películas porno. Y por supuesto no me puedo olvidar de Cephalon Inc., farmacéutica adquirida por Teva, que produce nada más y nada menos que fentanilo. En forma legal, obviamente, pero que estuvo metida en un lío por haber mentido sobre los usos y riesgos de esta droga que hoy en día está causando serios problemas de salud pública en Estados Unidos. Sobre este tema hablamos en este video de aquí por si quieres saber más. Volviendo a lo de Cephalon, las acusaciones y demandas que recibió fueron graves y es que se concluyó que esta compañía realizó agresivas campañas de marketing para difundir esta droga más allá del uso para el que había sido aprobada, que era para pacientes con cáncer. Los comerciales de la compañía mintieron sobre sus peligros y acabó siendo recetada a personas que no necesitaban realmente de este fármaco. Vamos, como matar a una mosca con un misil supersónico. Obviamente en esto no tienen nada que ver los legionarios, pero solo quiero dar una visión de la exquisita cartera de negocios que tuvieron o tienen en su haber.
Olmos, además, explica que la razón por la que la orden no ha sido disuelta o refundada por el Vaticano se debe justamente a la cantidad de dinero que maneja. Y es que según él, los legionarios son uno de los grandes financiadores del Vaticano. Demasiado dinero, demasiado poder, demasiadas conexiones políticas. Pero ¿cómo consiguió esta gente tanto poder e influencia? Los propios legionarios admiten que han orientado sus acciones a la formación de élites. Son propietarios de 15 universidades alrededor del mundo y 172 colegios con miles de estudiantes. Muchos de esos colegios y universidades son frecuentados por los hijos de las élites empresariales y políticas de distintos países. Similar a la táctica que sigue el Opus Dei, los legionarios se han abocado a educar niños ricos, que seguramente se convertirán en hombres ricos a los que podrán tener en el futuro entre sus donantes y financiadores. A lo largo de la historia, los nexos de la organización con personas poderosas ha sido claro. En México, por ejemplo, los hijos y nietos del empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, asistieron a colegios de los legionarios. E incluso fue nada más y nada menos que Marcial Maciel quien ofició la boda del empresario con su mujer, ya fallecida, Soumaya Domit Gemayel, en los años 60. Se sabe que la congregación también tiene o tuvo vínculos con otras familias mexicanas poderosas e incluso con Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Pero ahora toca poner la lupa en la faceta menos conocida de los legionarios. Y por menos conocida, quiero decir menos conocida para el público general no asociado a esta congregación e incluso sus detractores: su labor social. Como tantas órdenes religiosas, los legionarios tienen varias fundaciones a través de las cuales hacen obras sociales para los menos favorecidos. Sí, aunque sea difícil de creer, esta gente también hace cosas buenas, al igual que los jesuitas, los agustinos, los dominicos o el Opus Dei. Me faltó, por cierto, en el capítulo de este grupo hacer alusión a sus obras sociales, que las tiene, y creo que habría sido una buena manera de poner las cosas en perspectiva sobre su labor. Y es que la Iglesia, si bien ha demostrado fallas terribles a lo largo de su historia y crímenes imperdonables en los últimos años, también ayuda cada día a miles de personas a salir adelante. No todos los curas son de la talla de Maciel, y sé que dentro de los legionarios y demás congregaciones hay gente valiosa que intenta hacer las cosas bien. Si te estás preguntando qué bicho me picó a mí, que llevo casi una década tirándole piedras al Vaticano, nunca he negado las cosas positivas de la Iglesia Católica e incluso hice un video hablando de sus aportes a la civilización. Puedes verlo aquí. Pero para hablar sobre la labor social que llevan adelante los Legionarios de Cristo, me acompaña alguien que conoce esta obra desde adentro. Para cuando grabamos esto, estábamos justo a punto de irnos de vacaciones, por lo que el testimonio de Antonio lo haremos desde el carro. ¡Hola! Bueno, perdonen la informalidad, como dijo Sabrina, estamos por coger vacaciones y no hubo otro momento para hacer esto. Mi experiencia con los Legionarios de Cristo empieza en el año 2015, cuando vivíamos en España, acabamos de llegar. Estábamos desesperados por conseguir trabajo porque no teníamos mucho dinero para sobrevivir en Madrid. Y yo apliqué para una oferta de trabajo en una fundación. Yo tenía experiencia ya en 2 fundaciones, en 2 organizaciones, en 2 ONGs, en el tercer sector. Y era un cargo para el que yo tenía un perfil adecuado. Apliqué y cuando me llamaron para la entrevista me enteré de que era una fundación de los Legionarios de Cristo. Claro, yo tenía 3 opciones entonces. O no aceptaba el trabajo y nos íbamos a vivir debajo de un puente y a oler pega, o nos devolvíamos a Venezuela, o aceptaba el trabajo. Así que ya saben que acepté el trabajo. Y tengo que decir que al principio, y bueno, durante mucho tiempo, en la fundación no hubo un ambiente que yo considerase negativo. La verdad es que no era muy religioso el ambiente. Había gente muy religiosa, gente muy católica, pero había de todo. Había gente algunos que no éramos creyentes, y no había ningún problema en principio, o al menos no que yo lo notara. Y nada, todo el mundo hacía su trabajo y ya está. Y además me gustaba que en esta fundación, que por cierto atendía a personas en riesgo de exclusión social, ofrecía cursos para adultos y para jóvenes y ayuda a familias desempleadas, que en ese momento en España eso era un problema muy grave.
No hacían distinción ni de raza, ni de religión, ni de orientación sexual. En esa fundación había de todo, había musulmanes, había personas del colectivo LGBT. Digamos que sentía que no era como me imaginaba que podía ser algo que perteneciese a los legionarios, que como sabemos son muy ortodoxos. Evidentemente, bueno, cada trabajador tendría su postura, su opinión, pero digamos que de facto a todo el mundo se le recibía por igual. Y por eso, bueno, me sentía cómodo, no sentí que hubiese un conflicto para mí en ese sentido. Y luego además estaba el hecho de que no vi prácticamente en los primeros años a ningún cura pasar por ahí. Yo no sé si los legionarios en esa época, los sacerdotes, querían tener un bajo perfil porque, bueno, los escándalos de Maciel y luego los otros escándalos que hubo eran un poco recientes y a lo mejor querían distanciarse un poco, mantenerse un poco al margen, porque era una fundación que era llevada por laicos. La cosa empezó a ponerse un poco rara para mí en 2019, cuando ahí sí que los legionarios empezaron a venir. En concreto un sacerdote de la orden al que habían nombrado capellán, y de repente se nos empezó a pedir que asistiéramos a unas reuniones semanales con él, en las que se supone que nos iba a insuflar de moral para poder hacer bien nuestro trabajo, porque bueno, la fundación estaba atravesando por momentos difíciles, económicamente no iba muy bien. De hecho, constantemente se hablaba de que podíamos cerrar o que la gente podía perder su trabajo. Y bueno, supongo que esa era como que la manera que tenían ellos de darnos unas palmaditas en la espalda, que en el aspecto económico, por lo que yo vi, que yo obviamente no tenía acceso a números y a cuentas, pero por lo que vi, por lo que conversé con otros compañeros, no eran muy dados a prestar una ayuda económica como tal a la fundación. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, uno se preguntaba por qué esta gente, teniendo tanto dinero, no nos ayuda. Éramos una fundación pequeña, no es como que tenían que desembolsar unas sumas exorbitantes para salvar a la fundación. Pero bueno, no sé por qué era, no tengo esa información. Pero el hecho es que se nos empezó a decir que podíamos ir a pedir dinero en los colegios, estos colegios que tienen los legionarios de familias muy adineradas, que hay muchos en España. Y creo, por lo que vi, que tampoco eran muy dados los padres o la gente a llegar a esos colegios a hacer grandes donativos, por lo que yo pude ver. No sé si es que eran unos tacaños o no les interesaba la función de la fundación. Algo daban, pero no era como para echar cohetes. Creo que esto se debe a que los legionarios están muy enfocados en el tema de la educación. Lo que nosotros hacíamos era atender a personas desempleadas, y lo que ellos quieren hacer, como dijimos en el video, es construir una reserva de futuros donantes a través de los colegios o de los padres de esos niños. Y en el caso de las cosas de beneficencia, pues hacen colegios para personas humildes, que son los colegios Mano Amiga, que bueno, supongo que también a través de esa obra tratan de adoctrinar, además de ayudar, ojo, a los niños. Y supongo que por eso la fundación nuestra, que atendía adultos, no les interesaba particularmente. Insisto, todo esto lo he deducido yo después de haber trabajado con ellos. Vuelvo a 2019, cuando entra este sacerdote, este capellán, cuyas reuniones eran tediosísimas y me ponían muy incómodo, porque no es que nos obligaban a ir, pero se nos invitaba con mucha insistencia a ir, y yo me sentía incómodo por eso. Eran, como dije, tediosísimas, y al final, bueno, le escuché al Señor decir disparates como que Dios existe porque la Biblia lo dice así literal. Yo sé que suena que estoy ridiculizándolo, pero lo dijo literal. Y le escuché decir cosas como que Pinochet no había sido tan malo, que la izquierda también había hecho cosas terribles, y todo eso es verdad, pero Pinochet sí era malo, niños. Me cansé de todo eso, entre otras cosas, que bueno, no hace falta discutir aquí. Y dejé la fundación en 2020, justo a principios de 2020, para dedicarme a YouTube.
Y esa es la historia con los legionarios, que tienen obras sociales, que hacen cosas buenas, con sus críticas, con sus problemas, pero bueno, las cosas no siempre son negras o blancas, supongo, no lo sé. Y bueno, eso es todo, gracias por oírme, nos vemos en 8 años. Gracias por vernos como siempre. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a quedarte por más con este video que hicimos sobre el Opus Dei. Chao.